Buenas tardes. Comenzamos esta experiencia que ya van por lo menos 4 años. La verdad es que cada vez hay un punto diferente en la vida que lo hace más complejo todo esto. La verdad es que cada día vivimos más deprisa, en un mundo más tecnológico, más globalizado. Ahora mismo, desde que ocurre un suceso hasta que somos capaces de informarlo, pasan segundos. Los avances tecnológicos, sobre todo los avances en la medicina, nos permiten cada día ser más fuertes, vencer más rápidamente la enfermedad. Las distancias entre continentes, que ya no entre ciudades, en este momento se traducen ¿en qué? En unas cuantas horas de avión. La verdad es que los avances del mundo digital, fundamentalmente ahora, han modificado completamente nuestras relaciones, las relaciones humanas. Hoy, desde los nuevos terminales móviles, no solo hablamos, nos comunicamos, sino que compramos e incluso se hacen revoluciones. Y de eso se va a hablar hoy. Seguramente no de una revolución en cuanto a concepto social, sino hacia ese futuro inmediato, hacia dónde miramos, que es nuestra pregunta desde que nació Mentes. And Esther talked about revolution. And there is a revolution going on, and sometimes it feels like a revolution, and sometimes it doesn't. So I just want to really paint a very, very broad picture, because in an agency world, we touch lots of clients, we touch lots of disciplines, we touch lots of businesses. And in the job that I do, I'm not just looking after the media, but also after the creative and the digital and the experiential and the sports and all that. So I'm going to touch upon that mainly because what was described as media 10 years ago is very much not media now. If we go back 20 years, we're in an entirely different world. If we go back 10 years, we're in an entirely different world. If we go back 3 years, we're in a very different world. And in the next 3 years, it's going to be different again. And yet sometimes we work in marketing, in communication, in media. We're having the same conversations we had 20 years ago. It's unbelievable. Personal to people. They're adaptive to where they are, and they're valuable for them. Every piece of communication, I've got to be able to, whether it's the right piece of information, the right piece of content, it's got to be valuable for me. And they've got to be truly brand experiences, and they've got to be anytime, anywhere, and they've got to be on demand. Because I want to talk to you when I want to, not when you decide you want to talk to me. So Twitter is live, public, and conversational. And again, when talking about paradigm changes, this is something that really makes Twitter unique, but it's also something that we see existing more and more on platforms, or at least what other platforms are trying to be. This idea of being live, in the moment. Twitter is an interesting platform because it is public, totally unfiltered. So from a marketing perspective, it's a great opportunity to have a virtual focus group almost every single day, but it can also be very, very scary because people are not shy about expressing their opinions. And conversational. So great to be able to engage with someone who you have a direct relationship with. So in our case, someone who you follow and who follows you back. But there are those opportunities to converse with celebrities, politicians, and importantly, brands. And I'll talk a little bit more about the importance of conversation. And then you have a user here, again, not a celebrity, who saw this unfolding and put them all together and simply tweeted, "Sometimes Twitter is the greatest," and you can see the amount of engagement she got on that tweet. So again, Twitter is this unique platform that is really, truly changing the landscape. But it's not because we've done that by design. It's been all about listening to our users throughout the whole process. The first hashtag was not created by a product manager at Twitter. It was created by a user in 2007 who made the suggestion to tie conversations together using the pound symbol. And you can see now how ubiquitous the hashtag has become, not just on Twitter, but on Instagram, on Facebook, really anywhere in which people are trying to connect conversation together.
In terms of lively occasions, Twitter is the live medium. One example that just happened was the Oscars, in which there were 19.1 million tweets composed during the broadcast window. And those tweets were viewed 3.3 billion times. So it's not just consuming Twitter content on Twitter, but it is now living across the web. Tweets are embedded across websites all around the world. So 3.3 billion impressions were consumed during Oscar Sunday. Adecuar nuestros contenidos, nuestras ofertas, la experiencia del consumidor en diferentes dispositivos, sea en un móvil, sea en un iPad, sea en un ordenador. Y también adecuar esos contenidos de acuerdo con las edades también. Y eso yo creo, me gusta mucho esa foto porque representa muy bien la diversidad demográfica, la diversidad de dispositivos, la situación. Y nosotros, como banco, tenemos que encontrar las formas de conectar con ese público, ofrecer contenidos que son bancarios y no bancarios para conectarse a una realidad muy distinta a lo que teníamos hasta ahora. Asociarse con deporte por un tema de notoriedad y construcción de marca, para realmente conectar mucho más del punto de vista de activación comercial. Un ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros estamos apenas en 7 estados del sur de Estados Unidos. Pero el año pasado, en el comienzo del año, lanzamos un producto 100% digital, que es una cuenta de la NBA, una tarjeta de débito de la NBA, que ha permitido con que nosotros tengamos clientes ahora en todo Estados Unidos, en los 50 estados. ¿Por qué? A través de la pasión que la gente tiene con la NBA, porque recibe la tarjeta con los colores y el símbolo de su equipo, ¿no? Y eso es un poco la transferencia de lo que es el awareness, lo que simplemente es la notoriedad de marca, para un tema mucho más de negocio, ¿no? Y cómo convertir esta pasión en negocios para el banco. Una de las barreras más importantes de las personas cuando piensan en el banco digital o el banco móvil es la complicación, y cada vez más estamos diseñando productos y servicios que sean muy fáciles de utilizar, por eso que hacemos fácil o difícil, y el estés donde estés, que es justamente el mensaje de que hoy el banco está, no importa dónde. The new world of convergence is you have to have multiple specialists all working together in a very integrated way, holistically thinking about, say, all those connection points around a person, but then being able to execute with excellence and integrate them together. I totally agree, but I'd like to also emphasize still the importance of creativity. I mean, no matter, yes, we should be working in a way that's much more integrated with internal and external partners, but creativity is king, and it still will be. And in a world of so much proliferation and fragmentation, what you showed is there is, I can't overemphasize the importance of creativity in a world of so much fragmentation. Creo que antiguamente las agencias creativas controlaban todo el proceso, ¿no? Después aparecieron las agencias de medios que irrumpieron en el proceso a base de volumen, ¿no? Y creo que los jugadores tecnológicos globales son los que irrumpen para que la parte creativa vuelva a tener esa capacidad de volver a controlar el proceso, ¿no? Me gustaría agradecer de una forma muy directa a la revista Hola, que nos haya, bueno, al grupo Hola, que nos haya acompañado esta tarde y en este Mentes. Desde el primer momento a Hola le pareció muy interesante. ¿Por qué? Pues porque nos acompañaba en ese recorrido hacia la comunicación global. Hola realmente, como concepto, nosotros en España y fuera de España lo conocemos bien, proyecta emoción y proyecta energía. Entre sus páginas, en el caso de la revista, encontramos actualidad, aristocracia, solidaridad, realmente lifestyle, posiblemente. Este año es muy especial para ellos porque cumplen 70 años. Como un día me decía Javier, sin haber dejado ni una semana de sacar la revista. Muchas gracias, Hola, y sobre todo a Javier Junco, en nombre de la revista y en todo nuestro nombre. Gracias.